Buen día a todos. En este video veremos las aplicaciones de las derivadas en las áreas económico-administrativas. La primera aplicación que veremos es el costo y el costo marginal. Y tenemos este primer ejercicio que nos dice: la función de costo de un fabricante de zapatos es 4x a la quinta más 36x menos 123, todo esto dividido entre 3x al cuadrado más 4, todo esto elevado al cuadrado, y nos pide que calculemos su costo marginal. Bien, entonces tenemos nuestra función de costo y nos pide que saquemos el costo marginal. Para sacar el costo marginal necesitamos derivar nuestra función de costo, y por lo que vemos tenemos un cociente. Para poder derivar este cociente necesitamos utilizar la regla del cociente, que es u' por b menos u por b', todo esto entre b al cuadrado. Y para poder derivar nuestro denominador necesitamos aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que u elevado a la n es igual a n por u elevado a la n menos 1, todo esto por la derivada de u. Entonces, ubicamos nuestra u. Nuestra u es 4x elevada a la quinta más 36x menos 123. Y su derivada es 20x a la cuarta más 36. Y nuestra b es igual a 3x elevado al cuadrado más 4, todo esto elevado al cuadrado. Entonces aplicamos nuestra regla de la cadena para poder derivar. Y nos dice que nuestra n vendría siendo el 2, bajamos el 2 y pasamos tal cual nuestra u, y a este 2 se le resta 1, entonces nos queda elevado a la 1, lo cual no se pone, y todo esto por la derivada de u, de lo que está dentro, que nos da 6x. Bien, ahora todos estos datos los vamos a acomodar para ir haciendo nuestras operaciones. Y comenzamos. La fórmula nos dice que pongamos la derivada de u. Nuestra derivada de u es 20x elevado a la cuarta más 36. Todo esto por b tal cual, que es 3x al cuadrado más 4, todo esto elevado al cuadrado. Después restamos u tal cual, que es 4x elevado a la quinta más 36x menos 123, y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de b, que es 2 multiplicando a 3x al cuadrado más 4, todo esto por 6x. Todo esto será nuestro numerador, y como denominador tenemos b al cuadrado, que es 3x al cuadrado más 4 elevado a la 2, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente paso es sacar nuestro factor común, que es 3x al cuadrado más 4. Después abrimos un corchete en el que vamos a ir dividiendo término por término entre este factor común. Y tenemos nuestro primer término es 20x elevado a la cuarta más 36, por lo que lo pasamos tal cual. Después tenemos 3x elevado al cuadrado más 4, todo esto al cuadrado. Vemos que nuestro factor común y nuestro término coinciden, entonces lo que vamos a hacer para poder dividir es restar los exponentes. Nuestro factor común, aunque no está expresado, está elevado a la 1. Entonces restamos 2 menos 1, nos queda 1. Por eso es que pasamos 3x al cuadrado más 4, y como está elevado a la 1 no se pone. Si seguimos con el siguiente término, tenemos 4x a la quinta más 36x menos 123, por lo que se pasa tal cual. Después vemos que tenemos un 2,
que no puede multiplicar directamente al 3x al cuadrado más 4, pero sí puede multiplicarse con el 6x. Entonces tenemos 2 por 6x es igual a menos 12x, ya que vemos que el signo negativo que tenemos de nuestra fórmula afecta a esos términos. Y nos queda solamente un término, que es 3x elevado al cuadrado más 4, y vemos que es igual a nuestro factor común, por lo que se eliminan. Todo esto nos quedaría como numerador, y como denominador lo pasamos tal cual. Entonces, empezamos a simplificar sumando términos semejantes. Pasamos nuestro factor común tal cual y empezamos a hacer estas operaciones dentro de nuestros corchetes. Y aquí ya necesitamos eliminar esos corchetes. Entonces, tenemos menos 4x elevado a la quinta, porque no hay ningún otro término elevado a la quinta. Después tenemos más 20x al cuadrado, que también se pasa tal cual porque no hay algún término con el que sumarse. Y después tenemos 3x elevado al cuadrado, se pasa tal cual. Y tenemos menos 48x. ¿Por qué menos 48x? Porque tenemos un término que es menos 36x, lo sumamos con las 12x que tenemos, nos da menos 48x. Entonces, nos quedan los últimos términos que son constantes. Tenemos el 36, tenemos el 123 y el 4. Entonces nos da un total de más 163. Y para nuestro denominador multiplicamos los dos exponentes. 2 por 2 es 4. Entonces nuestro denominador queda como 3x al cuadrado más 4, todo esto elevado a la cuarta. Entonces este sería nuestro costo marginal. Nuestra siguiente aplicación es el costo promedio y el costo promedio marginal. Y nuestro segundo ejercicio nos dice: la empresa Fabulosa SADCB tiene una función de costo de x elevado a la 9 menos 5x elevado a la sexta más x menos 67 y nos pide que calculemos su costo promedio y su costo promedio marginal. Comenzamos con el costo promedio. Para obtener nuestro costo promedio necesitamos dividir nuestra función de costo entre x, que x son la cantidad de unidades o la cantidad de artículos. Entonces, tenemos que para dividir lo haremos término por término. Entonces, tenemos x elevado a la 9 entre x. Para poder dividir necesitamos restar los exponentes. Entonces, restamos 9 menos 1, nos queda entonces x elevado a la 8. Esto se da porque nuestra x, aunque no está expresado, está elevado a la 1. Entonces seguimos con nuestro siguiente término, que es menos 5x elevado a la 6, y volvemos a hacer lo mismo. Tenemos elevado a la 6, entonces 6 menos 1 es igual a 5. Entonces nos queda menos 5x elevado a la quinta. Y tenemos x entre x, entonces se eliminan. Después tenemos menos 67. El menos 67 no lo podemos dividir en la x, así que se pasa en forma fraccionaria, que sería menos 67 sobre x. Y para poder simplificar más nuestra función, vemos que nuestro menos 67 sobre x lo podemos pasar como x elevado a 67.
se pasa con el signo contrario, entonces por eso nos queda 67 positivo. Y este sería nuestro costo promedio. Lo siguiente que haremos es calcular el costo promedio marginal. Para este necesitamos sacar la derivada de nuestro costo promedio que ya obtuvimos en el pasado ejercicio. Entonces tenemos que nuestra función de costo promedio es igual a x elevado a la 8 menos 5x elevado a la quinta más x elevado a 67. Entonces, para sacar nuestra derivada, nos da 8x elevado a la 7 menos 25x elevado a la cuarta más 67x elevado a 66. Y este sería nuestro costo promedio marginal. Recordemos que para hacer esta derivación necesitamos utilizar la fórmula de x elevado a la n. Las siguientes aplicaciones es el ingreso y el ingreso marginal. Y nuestro ejercicio 3 nos dice que el fabricante de calzado tiene una función de ingreso que es igual a x elevada a la cuarta más 7x elevado a la 6 menos 5x. Todo esto multiplicando a 3x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8. Y nos pide que calculemos su función de ingreso marginal. Para obtener nuestro ingreso marginal necesitamos derivar nuestra función de ingreso. Para ello necesitamos aplicar la regla o la fórmula del producto, que es igual a u' por b más u por b'. Y también estaremos aplicando la regla de x a la n para derivar cada uno de los términos que tenemos dentro de nuestros paréntesis. Entonces tenemos que u es igual a x a la cuarta más 7x a la 6 menos 5x, y su derivada es igual a 4x al cubo más 42x a la quinta menos 5. Y b es igual a 3x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8. Y su derivada es igual a 12x al cubo menos 12x. Entonces, estos valores los sustituimos en nuestra fórmula del producto y nos quedaría así. El ingreso marginal es igual a 4x al cubo menos 42x a la quinta menos 5, multiplicando a 3x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8, más x a la cuarta menos 7x a la 6 menos 5x, esto multiplicando a 12x al cubo menos 12x. Entonces, una vez sustituyendo nuestra fórmula, comenzamos a hacer las operaciones que nos dicen los paréntesis, que en este caso es una multiplicación. Entonces nos quedaría como 12x a la 7 menos 24x a la quinta más 32x al cubo más 126x a la 9 menos 252x a la 7 más 336x a la quinta menos 15x a la cuarta más 30x al cuadrado menos 40 más 12x a la 7 menos 12x a la quinta más 84x a la 9 menos 84x a la 7 menos 60x a la cuarta más 60x al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos ya nuestra operación resuelta, para simplificarla necesitamos sumar los términos semejantes. Y entonces nos quedaría así. El ingreso marginal es igual a 210x a la 9 menos 312x a la 7 más 300x a la quinta menos 75x a la cuarta más 32x al cubo más 90x al cuadrado menos 40. Y este sería nuestro ingreso marginal. Nuestra siguiente aplicación es la utilidad y la utilidad marginal. Tenemos nuestro ejercicio número 4 que nos dice:
La empresa fabulosa quiere saber por qué función está dada su utilidad, tomando en cuenta que en el ejercicio 2 la función de costo es x a la 9 menos 5x a la 6 más x cuadrada menos 67. Y su función de ingreso es igual a 4x a la 6 más 5x menos 3x al cuadrado más 4. Para obtener la utilidad necesitamos aplicar la siguiente fórmula que nos dice utilidad es igual a ingreso menos costo. Tenemos nuestra función de ingreso y tenemos nuestra función de costo. Entonces la sustituimos en nuestra fórmula. Y nos queda como utilidad es igual a 4x a la 6 más 5x menos 3x al cuadrado más 4 menos x a la 9 menos 5x a la 6 más x cuadrada menos 67. Entonces, para realizar esta operación, restamos los términos semejantes y los acomodamos de mayor exponente a menor exponente. Entonces, nos quedaría menos x a la 9, se pasa tal cual porque no hay otro término semejante, más 9x a la 6. Este 9x a la 6 sale de restar 4x a la 6 menos 5x a la 6. Nos da el total de 9x a la 6 positivo. Y continuamos con nuestro siguiente término que es menos 4x al cuadrado. Este término sale de restar menos 3x al cuadrado menos x al cuadrado. Después tenemos más 5x. Este más 5x sale directamente o se pasa directo porque no hay otro término semejante. Después tenemos 4 menos 67 nos da un total de 71 positivo. Y este sería nuestra función de utilidad. Continuamos con nuestra utilidad marginal. Para obtener nuestra utilidad marginal necesitamos derivar nuestra función de utilidad que ya tenemos en el paso anterior. Y esto nos quedaría como menos 9x a la 8 más 54x a la quinta menos 8x más 5. Y esta sería nuestra función de utilidad marginal. La siguiente aplicación es la tasa de incremento del costo. En nuestro ejercicio 5 nos dice, la empresa Flor de Mayo nos da que su función de costo es igual a 0.04x a la cuarta menos 12x entre 0.07x cuadrada más 22. Y nos dice que si su nivel de producción actual es de x es igual a 0.10 y está creciendo a una tasa de 2 al mes, calculemos su tasa en que los costos de producción están creciendo. Para obtener nuestra tasa de incremento del costo, necesitamos utilizar la siguiente fórmula. Tasa de incremento del costo es igual a costo marginal por tasa de crecimiento. Entonces, nosotros tenemos nuestra función de costo. Para ello necesitamos obtener el costo marginal, necesitamos derivar esta función y utilizaremos la regla del cociente para hacerlo. Tenemos que u es igual a 0.04 elevado a la cuarta menos 2x y su derivada es igual a 0.16x al cubo menos 2. B es igual a 0.07x al cuadrado más 22 y la derivada de b es igual a 0.14x. Entonces, nos da que costo marginal es igual a 0.16x al cubo menos 2 por 0.07x cuadrada más 22 menos 0.04x cuarta menos 2x por 0.14x. Esto entre 0.07x al cuadrado
más 22 elevado al cuadrado. Continuamos y hacemos las operaciones de estos paréntesis, estas multiplicaciones, y nos queda como costo marginal es igual a 0.0112 x a la quinta más 3.5 menos 0.14 x al cuadrado menos 44 menos 0.056 x a la quinta más 0.28 x cuadrada, esto entre 0.07 x al cuadrado más 22 elevado al cuadrado. Para simplificar nuestra función, tenemos que sumar los términos semejantes. Entonces, nuestro costo marginal quedaría como menos 0.0448 x a la quinta menos 0.42 x al cuadrado menos 40.5. Todo esto entre 0.07 x cuadrada más 22 al cuadrado. Esta sería nuestra función de costo marginal. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro costo marginal, podemos aplicar la fórmula de la tasa de incremento del costo. Entonces, tenemos la tasa de incremento del costo es igual a menos 0.448. Aquí es donde vamos a sustituir el valor de x que nos lo dieron en el ejercicio, que es 0.10. Entonces tenemos menos 0.0448 por 0.10 elevado a la quinta menos 0.42 por 0.10 elevado al cuadrado menos 40.5 entre 0.07 por 0.10 al cuadrado más 22, todo esto elevado al cuadrado. Y esto a su vez está multiplicado por la tasa de incremento, que es 2. Entonces, hacemos la operación y nos queda como menos 40.50 entre 484.03. Todo esto lo multiplicamos por 2 y en total nos queda que la tasa de incremento del costo es igual a menos 0.08. Este valor está promediado. Nuestra siguiente aplicación es la tasa de incremento del ingreso. Y nos dice, la empresa fabulosa en el ejercicio 4 nos dice que tiene una función de ingreso dada por ingreso es igual a 4x a la 6 más 5x menos 3x al cuadrado más 4. Y nos dice que si su nivel de producción es de 0.20 y está creciendo a una tasa de 2 al mes, determinemos la tasa en que está creciendo el ingreso. Para calcular nuestra tasa de incremento del ingreso, necesitamos la siguiente fórmula. Tasa de incremento del ingreso es igual a ingreso marginal por la tasa de crecimiento. En nuestro ejercicio nos dan que nuestra función de ingreso es igual a 4x a la 6 más 5x menos 3x al cuadrado más 4. Para obtener el ingreso marginal necesitamos derivar esta función y nos quedaría como ingreso marginal es igual a 24x a la quinta más 5 menos 6x. Entonces aplicamos nuestra fórmula. Tasa de incremento del ingreso es igual a 24x a la 5 más 5 menos 6x, todo esto multiplicado por 2, que es nuestra tasa de crecimiento. Y aquí también necesitamos sustituir el valor de la x por el que nos da en nuestro ejercicio, que en este caso es 0.20, y nos quedaría como 24 por 0.20 elevado a la quinta más 5 menos 6 por 0.20, todo esto por 2. Entonces, nuestra tasa de incremento del ingreso es igual a 7.61536.
Continuamos con nuestra siguiente aplicación, que es la tasa de incremento de utilidad. Y nuestro ejercicio nos dice, en la empresa La Fabulosa su función de costo está dada por costo es igual a x elevado a la 9 menos 5x a la 6 más x al cuadrado menos 67 y su función de ingreso está dado por ingreso es igual a 4x a la 6 más 5x menos 3x al cuadrado más 4. Nos dice que su nivel de demanda alcanzó las 5 unidades y que ésta crece a una tasa de 3 unidades por el mes. Entonces nos pide que determinamos la tasa en que está creciendo su utilidad. Para obtener nuestra tasa de incremento de la utilidad necesitamos aplicar la siguiente fórmula. Tasa de incremento de la utilidad es igual a utilidad marginal por la tasa de incremento. Como hemos visto en los ejercicios anteriores, ya tenemos nuestra función de utilidad marginal y esta es 9x a la 8 más 54x a la quinta menos 8x más 5. Entonces pasamos a sustituir nuestra fórmula. Tenemos nuestra función de utilidad marginal, que es 9x a la 8 más 54x a la quinta menos 8x más 5, multiplicando a 3, que es nuestra tasa de incremento. Después sustituimos el valor de x por el que nos da el ejercicio, que en este caso es 5, y nos queda como 9 por 5 elevado a la 8 más 54 por 5 elevado a la quinta menos 8 por 5 más 5, todo esto por 3. Y nos queda que nuestra tasa de incremento de la utilidad es igual a 11.053.020. Bien, pues llegamos al final de este video y esto sería todo. Muchas gracias.